Buenas tardes. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, me presento, soy el profesor Luciano, egresado de la Universidad San Marcos, soy especialista en anatomía humana, y me han indicado que les enseñe esta introducción al curso de anatomía. Vamos a iniciar desde la clase número 1. Vamos a tener aproximadamente 2 meses de clases, creo que son en total 12 clases. Trataremos de tocar todos los puntos básicos respecto a la anatomía, especialmente la anatomía humana. Y vamos a iniciar primero con el tema, el estudio del cuerpo humano. En sí, algunos aspectos básicos para entender mucho mejor la anatomía. Nuestras clases se van a basar en dos partes. Primero, una primera parte es teórica y la segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios, algunas preguntas por resolver. Vamos a iniciar con un concepto básico de esta ciencia que es rama de la biología. Anatomía es una palabra griega que se compone de dos palabras iniciales. Ana, que sería volver, y tomos, que sería cortar. En conclusión, anatomía significa el dividir un cuerpo en muchas partes con el objetivo de poder estudiarlo. La anatomía humana, entonces, es la ciencia, también rama de la biología, que estudia la morfología y estructura del cuerpo humano. Claro que también la misma anatomía tiene sus propias ramas, como anatomía comparada, anatomía animal, etcétera, etcétera. Tiene otras ramas que vamos también a conocer hoy. Pero primero iniciemos con la finalidad. El estudio de la anatomía requiere localizar las diferentes estructuras de nuestro cuerpo en todo el espacio anatómico. Ese es en sí el objetivo de la anatomía. Tratar de saber y entender en qué lugar se encuentra, por ejemplo, el corazón, los riñones, el cerebro, el intestino delgado, infinidad de órganos que va a tener nuestro cuerpo. Entonces, esa es la finalidad del estudio de la anatomía. Pero como te había mencionado anteriormente, la anatomía tiene ramas, así como la biología tiene ramas y la anatomía es una rama de la biología, pues entonces la anatomía también tiene ramas. Y voy a mencionar algunas de ellas, las más importantes. Osteología, esta ciencia estudia el esqueleto humano, es decir, los huesos. Todos los huesos, cómo se componen los huesos, qué formas tienen, qué tamaños tienen y quizás qué patologías se puede presentar en alguna extremidad ósea. Eso estudia la osteología. Artrología. En este caso, esta rama de la anatomía estudia las articulaciones. Las articulaciones que están bastante relacionadas con el estudio óseo, porque las articulaciones son las que van a unir determinados huesos. Entonces, la artrología estudia todas las articulaciones que presenta nuestro cuerpo. Miología, ciencia que estudia los músculos. Hay que entender que el tejido que más abunda en nuestro cuerpo es el tejido muscular, ya que casi entre el 50 y 40% del peso corporal es músculo. Entonces, miología estudia todos los tipos de músculos que hay
cómo es el tejido muscular, cómo son las células musculares y quizás algún problema que se puede presentar en un determinado músculo que pueda afectar el normal funcionamiento. Siguiente rama, es placnología. Esta ciencia estudia las vísceras. Pero cuando decimos vísceras, ¿nos referimos a qué? Pues a diferentes órganos viscerales, entre ellos el intestino delgado, el intestino grueso, los vasos, la vesícula biliar, los pulmones, el corazón, casi todos los órganos, casi todos en realidad, se les considera vísceras. Llevan esa palabra como vísceras. Angiología. Esta ciencia estudia el aparato circulatorio, muy importante para nuestro cuerpo, porque nosotros ya sabemos que el aparato circulatorio es el encargado de transportar, aparte de nutrientes, que también son esenciales, oxígeno, a todas las células del cuerpo humano, así como transportar el dióxido de carbono, que es excretado en el proceso que cada célula realiza en su propio metabolismo. Entonces, por este sistema circulatorio se va a llevar el oxígeno que necesita cada célula, como también se va a expulsar el dióxido de carbono, que es un compuesto que resulta del metabolismo celular. Entonces, angiología estudia el aparato circulatorio. Ahora, neuroanatomía. Neuroanatomía es esa ciencia que estudia el sistema nervioso. ¿Cómo es la neurona? ¿Qué células, aparte de la neurona, existen en el sistema nervioso? Porque hay otras células, la neurona no es la única. ¿Cómo funciona la neurona? ¿Qué es sinapsis? ¿Cómo es el sistema nervioso central? ¿El sistema nervioso periférico? ¿El sistema nervioso autónomo? Etcétera, etcétera. Todos esos casos los estudia la neuroanatomía. Anatomía por la imagen. Esta es una rama nueva. Ciencia que estudia las partes anatómicas mediante técnicas de imagen, como por ejemplo rayos X, resonancia magnética, tomografías, ecografía, todas esas nuevas tecnologías, porque son nuevas y modernas, son estudiadas por la anatomía por la imagen, porque la anatomía por la imagen es esa ciencia o esa rama de la anatomía que se encargará de ver cómo funcionan estos sistemas que en sí nos ayudan bastante a poder observar desde fuera cómo está, por ejemplo, compuestos los esqueletos, de repente, dónde están ubicados ciertos órganos, o quizás ver algunos tejidos más blandos, como los tendones, por ejemplo. Entonces, la anatomía por la imagen es básicamente eso. Ahora, anatomía clínica. Esta rama es muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad la anatomía surge no por, digamos, no por en realidad saber cuántos órganos tiene nuestro cuerpo o, o este órgano está relacionado con esto. No necesariamente por eso. Más que todo, la anatomía surge muy relacionado a la medicina, porque queríamos saber en realidad por qué se da una determinada enfermedad en un determinado órgano. O este órgano de repente porque está más grande de lo habitual. O este órgano porque es más pequeño de lo normal. O este órgano porque se volvió de tal color o de tal color. O porque esta persona tiene huesos frágiles. Porque esta persona tiene huesos tan resistentes. Porque esta persona tiene más masa muscular.
¿Y por qué esta tiene menos masa muscular? ¿Por qué una persona tiene un cerebro de repente con mayor capacidad nerviosa y por qué otros no? Infinidad. Entonces, la anatomía en sí en general está bastante relacionada con la anatomía clínica, o el fin en realidad es poder analizar lo que se observa en base a una enfermedad que se presenta. Entonces ahí surge la anatomía clínica, rama de la anatomía encargada de relacionar estructuras anatómicas como las patologías más frecuentes que estas surgen. ¿Como cuáles, por ejemplo? Puede ser osteoporosis, algún tipo de cáncer en un determinado órgano, alguna malformación, entre otras. Entonces, la anatomía clínica es la encargada de relacionar una enfermedad con alguna parte del cuerpo del ser humano, sea órgano, tejido, etc. Entonces, estas son las ramas de la anatomía. Ahora pasemos. Hay algo importante también que nosotros debemos de conocer y son las posiciones y nomenclatura anatómica. Eso es muy importante para la anatomía. Es el eje fundamental de este curso, de esta ciencia. Conocer un poco más sobre cómo se puede estudiar el cuerpo humano en base a la posición y a la nomenclatura. Pero primero vamos a definir qué es posición y qué es nomenclatura. Posición, esta palabra posición, nos indica en qué lugar está algo. De repente, este objeto está a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, debajo de, arriba de, no sé. Ese objeto está de repente muy lejos del otro objeto, etc. A eso le llamamos nosotros posición. Eso significa la palabra posición. Entonces, cuando nos hablan de posición en anatomía es conocer en realidad en qué parte del cuerpo se ubica tal órgano, tal sistema, tal tejido, tal afectación, tal patología, tal enfermedad, no lo sé. Pero ahora, ¿qué es nomenclatura? Nomenclatura anatómica, nomenclatura significa dar nombre o nombrar. Varias ciencias tienen sus tipos de nomenclatura. ¿Por qué? Porque si no existiese nomenclatura, hubiera confusión entre diferentes idiomas o diferentes científicos o estudiosos. Al decir, por ejemplo, yo lo nombro así y tú lo nombras así, o yo lo nombro así porque a mí me gusta nombrarlo así, a ti no, entonces no habría un entendimiento, no habría un entendimiento. Ustedes saben que en química, se usa bastante nomenclatura para nombrar a los compuestos químicos. El cloruro de sodio, por ejemplo, el cloruro de sodio es una nomenclatura, porque es el nombre que tiene ese compuesto. Pero la palabra sal es una palabra común, porque si yo te digo en un laboratorio, pásame la sal, porque cloruro de sodio es sal, en realidad. La sal de mesa es cloruro de sodio. Entonces, pero si yo en un laboratorio te voy a decir, por favor, ¿me puedes pasar 2,5 gramos de sal? Tú te pondrías a pensar, ¿sal? Pero si sal es una familia de un montón de compuestos. ¿Sal de qué? No sé. ¿Será sal de sodio, sal de potasio, sal de magnesio? ¿Qué sal? ¿Cuál sal? Si yo sé que cuando se mezclan un metal con otro compuesto con un metal me va a dar una sal. Entonces yo no sé, sal es una palabra muy general. Entonces, no, pero si me dijeran, por favor, ¿puedes pasarme 2,5 gramos cloruro de sodio? Ah, ahí cambia ya. Ahí cambia entonces. Porque como me está diciendo el nombre correcto,
pásame 2,1 gramos de cloruro de sodio. Ah, entonces ahora sí sé. Voy a buscar dónde está el cloruro de sodio y le voy a pasar la cantidad que me están pidiendo. Entonces, esa es la diferencia entre nomenclatura, que es darle nombre apropiado, un nombre apropiado y aceptado por la comunidad científica, y darle un nombre común, que causa confusión. Nombres comunes, para uso habitual está bien. En la casa, en la familia, está todo bien. Pero para la ciencia, nombres comunes crea confusión. Por eso que biología, física, química, muchas ciencias utilizan sus propias nomenclaturas. Y la anatomía obviamente también tiene que utilizar su propia nomenclatura. Pero la anatomía utiliza su nomenclatura más que todo para saber en qué posición está cada órgano, cada parte del cuerpo. Y eso es posición y nomenclatura anatómica. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre lo que es posición y nomenclatura anatómica? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué significa posición anatómica y nomenclatura anatómica? Vamos a ver algunos ejemplos también de eso, no se preocupen. Bien, vamos a continuar. Miren, vamos a ver ahora este dibujo. Aquí está, lo voy a agrandar un poco para observarlo mucho mejor. Creo que así se observa mejor. Miren que vemos en este dibujo, vemos una persona podría estar parada o recostada. Normalmente cuando se estudia el cuerpo humano, tiene que estar recostada en un mesón, recostada en un mesón, mirando fijamente, como observan aquí. Bueno, si está parado, mirando al horizonte, pero si está echado, mirando hacia arriba, con las palmas, mostrando las palmas, como ven, mostrando las palmas, igualmente recostado sobre su torso y las piernas lo más rectas posibles. Esta es la posición anatómica inicial del cuerpo humano para que sea estudiado. No puede estar en otra posición. Esta es la posición habitual. Ahora, ¿cómo se estudia el cuerpo humano? Pues se estudia primeramente, graficando los ejes. Se tienen que graficar los ejes. El primer eje es el eje vertical. Es un eje, observan aquí, como que si dividiera el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta los pies. Este es el eje, esta línea que ven aquí, línea imaginaria, eje vertical, o también conocido como cráneo caudal. Ahora, tenemos por aquí el eje transversal. Ese eje casi está a la altura del ombligo. Aquí está. Desde derecha a izquierda. Es el eje transversal o horizontal. Derecha, izquierda. De izquierda, derecha. Eje transversal. Y el tercer eje y último es el eje antero-posterior, porque es este aquí, también conocido como eje sagital. Este eje antero-posterior nos va a dar lo que está antes y lo que está posterior a ese antes. El eje vertical nos va a indicar lo que está arriba con respecto a lo que está abajo. El eje transversal nos va a indicar lo que está a la izquierda respecto a lo que está a la derecha. Izquierda, derecha. Estos son los tres ejes. Pero en el estudio del cuerpo humano no solamente existen ejes, no solamente realmente existen ejes, sino que también existen los planos anatómicos. Y estos planos anatómicos son los siguientes.
Vamos a primero ver, el plano, este plano, aquí está. Ahí vamos a iniciar con el plano transversal. Plano transversal. Aquí está. Miren, el plano transversal es este. Es un plano como si partiera el cuerpo, en una parte superior y una parte inferior. Así es. Imagínense que tuviese partiendo este plano del cuerpo por la mitad, pero dándonos una parte superior y una parte inferior. Este es el plano transversal. Entonces, también lo llaman plano axial. Este plano transversal está conformado por el eje horizontal y el eje sagital. Horizontal y sagital, como ustedes se pueden dar cuenta. Eje horizontal así y eje sagital así. Así están los dos ejes. Luego tenemos nosotros al siguiente plano, el plano sagital. Está. Así se ve mejor. Ya ahí está mejor. Creo que miren, plano sagital. De aquí, este plano de color medio rosado, aquí lo estoy remarcando yo. Ese es el plano sagital. El plano sagital nos va a dar dos partes, va a delimitar dos espacios. El plano sagital. Es este rosado el que está aquí. Va a delimitar dos espacios. Uno izquierdo y otro derecho. Este plano rosado, plano sagital, va a delimitar dos planos, dos visiones, una visión izquierda y una visión derecha, o una parte derecha, o si dividiéramos este cuerpo con un plano sagital, nos daría una mitad izquierda y una mitad derecha. Eso es lo que hace el plano sagital. Ahora vamos al último plano. Nos faltó, el último que es el plano coronal. El plano coronal. Miren cómo divide el plano coronal. Este es de color celeste. El plano coronal lo que hace es dividir una parte dorsal, aquí lo van a ver mejor, una parte dorsal y una parte ventral. Ventral, dorsal, o trasera y delantera. Ventral y dorsal. ¿Qué plano lo divide? Plano coronal. Este es el plano coronal de color celeste. Entonces nos va a dividir una parte delantera y otra parte trasera. Entonces, ¿por qué, por qué dividir el cuerpo en planos y en ejes? ¿Por qué dividirlos? No es porque en realidad a alguien se le ocurrió dividirlo así. No, no es así. Es que es necesario dividirlo así. Es necesario. Porque si no, ¿cómo puedo dar una información correcta? ¿Cómo puedo dar una información correcta si es que no está dividido el cuerpo humano como debería ser? Y si no ubico un órgano donde debería de estar. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. A ver, vamos a ver. Podríamos utilizar ventral y dorsal, ya que creo que ventral y dorsal son las palabras bastante conocidas. Vamos a utilizar el plano coronal. Imagínense, vean solo el plano coronal. Recuerden que el plano coronal, este de color celeste, divide en delante y atrás. Entonces,
Voy a preguntar, a ver, según el plano coronal, si considerando lo que está de forma ventral y lo que está en posición dorsal, yo pregunto, a ver, mm, la nariz, la nariz, ¿está en posición ventral o dorsal? Ventral. Ventral, ¿ves? ¿Sí? Ventral. La nariz está en posición ventral. Ahora, ah, a ver qué puedo poner. Ya, esta. Los glúteos están en posición ventral o dorsal. Dorsal. Dorsal, ¿eh? Dorsal. El tendón de Aquiles está en posición ventral o dorsal. 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 Recordemos que el tendón de Aquiles ese es el tendón que nos ayuda a mover el pie, ¿ya? Es el que está aquí, por aquí. Ese tendón que en realidad es fácil a veces de tocarlo, pues, al momento que tú te tocas el tendón de Aquiles lo puedes sentir. Sí, obviamente está en posición dorsal o trasera, pero normalmente se usa la palabra dorsal y ventral. No se utiliza trasera ni delantera. Eso solamente está aquí para poder entender, pero no podemos decir está en posición delantera o en posición trasera, ¿no? Se tiene que decir está en posición ventral o en posición dorsal. Así tiene que decir. Dime, bueno, estás con el nombre Johnny, no sé si será tu nombre Johnny. Buenas tardes, no, soy Ariana. Disculpe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las funciones de los ejes y de los planos? Lo que sucede es que primero se tiene que graficar los ejes, primero, se tiene que delimitar los ejes, el eje vertical, el eje transversal y el eje horizontal. Luego de hacer eso, se tiene que graficar los planos. Pero en realidad, ¿por qué nos sirven los ejes? Porque los ejes, mira este eje de aquí, eje vertical, que está aquí, empieza desde la parte superior del cráneo y termina aproximadamente hasta el pie, hasta el final del pie. Entonces, un eje es como una especie de punto medio, es como un punto medio, una línea media. Ahí está. Lo que sucede es que para poder graficar un plano correctamente, se tiene que primero graficar los ejes, porque los ejes están relacionados. Por ejemplo, en el caso del plano coronal, tiene que primero delimitarse el eje vertical y luego el eje transversal, porque el eje vertical y el eje transversal nos van a dar el plano coronal, porque va a dividir el plano coronal, este eje, mira, eje transversal, y el eje vertical va a dividir el plano coronal ¿en cuántas partes? El plano ¿En coronal. cuatro? ¿En cuatro? En cuatro partes, muy bien, cuatro partes. Entonces, los ejes sirven como para darnos puntos medios. Si tú te pones, fijas, como te da un punto medio. Como divide un cuerpo en cuatro partes. Acá hay una parte, acá hay otra parte, acá hay otra parte y acá hay otra parte. Entonces, para eso son los ejes. A ver, vamos a preguntar, a ver, otra posición. Ya hemos visto dorsal y ventral, pero ahora tenemos que conocer un poco cómo ubicar lo que está arriba y lo que está abajo. Porque si yo te pregunto, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el cráneo? Tú me vas a decirme arriba, me vas a decir.
arriba. O sea, decir que está arriba es como decir, no sé, como cualquiera diría, está arriba. Arriba no está tan, para anatomía no es tan preciso tu respuesta. Tú solamente puedes utilizar esta palabra para decir lo que está arriba y lo que está abajo. Cráneo, caudal. O craneal o caudal, mejor dicho. Y ahorita voy a poner un ejemplo acá. Miren, ¿ven esta flechita? Todo lo que está arriba o superior es craneal. Y todo lo que está abajo o inferior es caudal. Y eso, si nos enfocamos solo en el plano transversal, este plano de color verde, miren, imagínense que este plano va a dividir el cuerpo en dos. Todo lo que está arriba es craneal y todo lo que está abajo es caudal. Por ejemplo, el cráneo, el cráneo se encuentra en posición craneal. Los dedos del pie se encuentran en posición caudal. Las rodillas en posición caudal. Pero si tú quieres ser mucho más específico, podrías decir lo siguiente. Miren, las rodillas se encuentran en posición, eso también pueden decir, esto puede crear confusión. Las rodillas se encuentran en posición craneal con respecto al pie. ¿Por qué? Porque las rodillas se encuentran arriba del pie. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Cuando ustedes quieran utilizar la palabra arriba de algo, tienen que utilizar craneal. Cuando ustedes quieren utilizar la palabra abajo, usarían caudal. A ver, voy a preguntar. Los hombros, ya, derecho, el hombro derecho, respecto a la palma de la mano, ¿en qué posición se encuentra? Craneal. Craneal, muy bien. ¿Y las palmas de la mano? Caudal al cráneo. Caudal al cráneo, muy bien. ¿Te das cuenta que cuando tú hablas, el que te escuche ya más o menos, ya ahora sí sabe un poquito, o sea, sí te va a entender, porque le estás dando una información más precisa. Pero si tú dijeras la palma de la mano se encuentra abajo y el hombro se encuentra arriba, como que, como que son palabras comunes. Y en anatomía no puedes decir esas palabras así. O sea, utiliza, si quieres decir algo que está arriba, craneal. Si quieres decir que algo que está abajo, caudal. Muy bien, ya hemos visto ventral, dorsal, craneal y caudal. Pero nos faltó decir izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Entonces, ¿qué está a la izquierda y qué está a la derecha? Bueno, esas palabras sí son bastantes conocidas ya. Decir izquierda, derecha, pero igual, ¿no? El hombro, tenemos un hombro que se encuentra en posición izquierda y otro en posición derecha. Por eso que nosotros tenemos una mano derecha y una mano izquierda. A veces nos dicen, eres zurdo, eres diestro, eres zurdo. Respeto con la mano que utilizas para escribir. Entonces, la palabra izquierda y derecha nos ayuda a saber qué órganos se encuentran a la izquierda y qué órganos se encuentran a la derecha. O qué parte del cuerpo se encuentra a la izquierda y qué parte del cuerpo se encuentra a la derecha. ¿Y qué plano nos ayuda a identificar este izquierda-derecha? Es el plano sagital. Este plano de color rosado parte el cuerpo por la mitad, ¿sí? Pero nos da posiciones izquierdas y posiciones derechas por un lado, derechas e izquierdas, derechas e izquierdas.
Entonces, eso en realidad nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué órganos están en la posición izquierda y qué órganos están en posición derecha. Y eso si hablamos nosotros de órganos y de tejidos, porque si habláramos de enfermedades o alguna especie de tumor o otras enfermedades en el cuerpo humano, nos serviría bastante poder identificarlos utilizando estas posiciones. Y nos hace fácil entender utilizando esta nomenclatura y no cualquier nomenclatura. Para eso es posición y nomenclatura anatómica. Para eso es. Bien, ahora sí. Creo que de aquí pasamos a los ejercicios, si no me equivoco. Ya. Vamos a ir a la ficha para hacer más ejercicios referente a posiciones anatómicas. Pregunto, ¿tienen la ficha y el material de la clase de hoy? Quiero que me confirme si es que tienen la ficha, si no para solicitar que les envíen las fichas y los materiales. Quiero que todos me confirmen porque vamos a trabajar con esta imagen y de repente algunos no lo tienen, no lo sé. Si lo tienen ahora o lo descargan, si no, no van a poder resolver la ficha. Necesitamos que tengan esta imagen que está aquí. No se olviden tomar nota de lo que he escrito, de lo que estoy escribiendo, tomen nota porque eso creo que no está en el material. Las palabras que estoy poniendo acá, de color azul. Creo que sí, ¿no? Creo que todos ya tienen las fichas. Sí. A ver, verifiquen y me confirman. Sino para poder solicitar que les puedan compartir la ficha y también. Y anoten estas palabras, anótenlas de color azul. Ya está. Ya. Entonces, a ver, un momento me dan, voy a proyectar la ficha. Dime, ¿alguien levantó la mano? Sí, profesor. Una última preguntita. Con respecto al plano coronal, ¿también se puede decir posterior y anterior? Respecto al plano coronal. Sí. También. Gracias. También puede decir, ningún problema. Ya, ahora ¿dónde nos quedamos? A ver, ya, iba a proyectar la ficha, a ver, un momento. Ahorita proyecto la ficha de la práctica. Y ahora sí. Esta es la ficha. ¿Todos tienen esta ficha? Esta es la ficha, ya. Ahí también están los conceptos. Hay conceptos ahí también de lo que hemos tocado. También los conceptos, todo, pero vamos a ir acá a la última hoja que es la práctica.
Muy bien, listo. Ya, bueno, todos deberían de tener la ficha que vamos a trabajar hoy, ¿bien? Si alguien no la tiene, dígala por favor para poder solicitar que les envíen la ficha. Ya, ¿qué van a hacer en esta ficha? Lo único que se hace en esta ficha es ubicar el órgano o la parte anatómica que está escrita aquí en cada uno de los números que estamos observando, pero ubicar respecto a un determinado órgano, respecto a un determinado órgano. Por ejemplo, vamos a ver, hacer el primer ejemplo. Ya, luego ustedes van a hacer los demás. Ubica la nariz respecto a la nuca. La nariz respecto a la nuca. ¿En qué posición se encuentra la nariz con respecto a la nuca? ¿Ventral o dorsal está la nariz? Dorsal. La nariz Ya, perdón, ventral. ventral. Entonces sería, lo voy a anotar aquí, un momento. La nariz está ventral respecto a la nuca. O, para ser más específico, mejor pongo está en posición ventral respecto a la nuca. Entonces, eso es lo que se va a hacer nada más. En la número 2, 3, 4. Quiero que me digan en qué posición están las orejas con respecto a los ojos, en qué posición está la rodilla con respecto al hombro, en qué posición están las cejas con respecto al mentón y así. Pero utilizando, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar, regreso aquí, las posiciones anatómicas y nomenclatura anatómica. Van a utilizar este dibujo, este gráfico, para poder ubicar cada una de las partes que te están nombrando aquí en esta práctica. Ya, a ver, háganlo. Voy a darles unos aproximadamente 10 minutos y ya regresamos y lo resolvemos. Y corregimos si es que hay algo que corregir.
Bien, ahora sí, regresamos. A ver, nos habíamos quedado en la número 2. Vamos a ver. Mm. Bien, ya. A ver, ubica las orejas respecto a los ojos. No nos están diciendo que ubiquemos o bien una oreja o bien una oreja. No solamente nos dice las orejas en conjunto con respecto a los ojos, ¿no? ¿En qué posición se encuentran las orejas? Dorsal a los ojos. Claro, muy bien. Puede ser dorsal a los ojos o puede ser también posterior a los ojos. Pero cualquiera de las palabras sería correcto. Entonces sería dorsal a los ojos. A los ojos, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Ubica las rodillas respecto al hombro. ¿En qué posición se encuentran las rodillas con respecto al hombro? Caudal. Caudal, muy bien. Rodillas. A los ojos. La rodilla se encuentra en posición caudal a los ojos. Ahí pueden ir anotando, ¿eh? Pueden ir anotando. Es caudal a los hombros. Ah, a los hombros, ¿no? Sí, no me Ajá. equivoqué. A los hombros. A los hombros. Muy bien, correcto. Pueden ir anotando. A ver, entonces nos quedaría la número 4. Dice, ubica las cejas respecto al mentón. Posición craneal. Ajá, muy bien, posición craneal. Las cejas están en posición craneal a los... Ah, no, al mentón. Al mentón. Al mentón. Las cejas están en posición craneal al mentón. Cuando digo la palabra craneal, es como si dijera las cejas están superior al mentón, o en posición superior al mentón. Y ahí pueden ir anotando. Ahora sí. A ver, sigamos con el número 5. Ubica el dedo índice respecto al hombro derecho. Dedo índice. Posición caudal. Claro, muy bien, posición caudal, porque recordemos que para el estudio del cuerpo humano debemos de pensar que el cuerpo está o bien parado, mirando al horizonte, con las palmas, mostrando las palmas,
o echado, mirando hacia arriba, también con las palmas abiertas y las piernas estiradas. Esa es la posición del cuerpo. El cuerpo no va a estar con la mano alzada, la mano doblada, la rodilla doblada, no, 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 así no está. Entonces, nos hemos quedado aquí. El dedo índice respecto al hombro derecho. Entonces, el dedo índice en posición caudal al hombro derecho. Ahora sí, vamos con estas últimas. Ubica los dedos del pie respecto a la cadera. Los dedos del pie respecto a la cadera. Posición caudal. Claro, posición caudal, obviamente. Vamos a poner aquí. Los dedos del pie. Respecto a la cadera. Los dedos del pie se encuentran en posición caudal respecto a la cadera. Bien. Ahora nos queda la 7. Ubica los glúteos respecto al ombligo. ¿En qué posición se encuentran los glúteos respecto al ombligo? ¿En qué posición? En posición dorsal. Muy bien, en posición dorsal, exactamente. Entonces, los glúteos. Los glúteos se encuentran en posición dorsal respecto al ombligo. Y ahora sí, nos quedaría allá. Este es una pregunta. La miología, ¿qué estudia la miología? Es la rama que estudia los músculos. Claro, muy bien. Los músculos, básicamente, ¿no? Los músculos, en este caso, son estudiados por la miología. Porque miren que la célula muscular se llama miocito. Entonces voy a anotar acá igual, aunque no están preguntando eso, pero ya tenemos que, para poder ir conociendo ya poco a poco los diferentes términos, porque en anatomía vamos a conocer muchos términos nuevos. Pues miocito, así se llama la célula muscular. Ahora, la neuroanatomía, ¿qué estudia? Es la rama de la anatomía que estudia el sistema nervioso. El sistema nervioso. Nervioso. Estudia el sistema nervioso. Ya sea central, periférico, autónomo, simpático, parasimpático, no importa. Estudia todo el sistema en sí. Y por consiguiente también estudia a la neurona, sinapsis y las demás células que también participan
en el funcionamiento del sistema nervioso. Listo. Pueden ir anotando si es que todavía no lo han anotado, tomen captura de pantalla. Muy bien. ¿Terminaron de copiar? Listo. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos y nos veríamos la próxima semana con otra clase más de anatomía. Si no hay alguna otra consulta, ya daríamos por finalizada la clase de hoy. Bien, entonces nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Hasta luego a todos.